Se encontraban en 1896 un par de hombres jugando a los naipes cuando por la puerta de un modesto salón ubicado en un pequeño pueblo cerca del río Yukon entró un forastero de caóticas prendas, el cual vociferando entrecortadamente dijo una serie de palabras las cuales cambiarían el rumbo de esa pequeña aldea del norte canadiense y seguidamente de decenas de miles de personas. Chicos, hemos encontrado oro río arriba. El extraño el cual dijo estas palabras fue George Carmack, el hombre que es conocido como el dios de la mayor fiebre del oro de la historia, la fiebre de Klondike. En la intersección del río Klondike con el río Yukon, George y un par de colegas habían encontrado una porción interesante de oro. La comunicación desde ese pequeño pueblo hacia el exterior era una empresa de lo más compleja, por lo cual pasaron un par de meses para que la voz se esparciera por Canadá y Estados Unidos. Pero ni apenas así fue hecho, miles de personas, hambrientas de oro, se embarcaron en la desventurada odisea. La mayoría de los estampadores que hacían llamados a estos aventureros no sabían a lo que se enfrentaban. Los caminos a recorrer eran realmente perniciosos, aunque el oro los había cegado a tal grado de resultarles trivial el recorrido. Según las leyes canadienses, cada persona podía delimitar una periferia con estacas para posteriormente excavar. Carmack y sus camaradas comenzaron a perforar con estacas los lugares a excavar, aunque se encontraron con un problema, la falta de equipamiento. Necesitaban obtener ayuda desde otra parte, por lo cual requirieron de mineros que viajaran hasta la perdida aldea para auxiliarlos. Las autoridades canadienses exigían ciertos requisitos para cruzar la frontera y poder cumplir dicha proeza. Debían poseer y llevar desde ropa de abrigo hasta equipo de campamento, pasando por artículos de primeros auxilios y herramientas de minería, entre otras cosas. Fue una labor compleja llegar al río Yukon, no solo por el equipaje, sino también por lo laberíntico que era el territorio. Decenas de rutas fueron elegidas por aquellos que codiciaban la riqueza, aunque ninguna era sencilla. Algunos decidieron utilizar barcos, otros ir a pie y una buena cantidad a caballo. Sea como fuere, el recorrido fue una empresa dificultosa. Aquellos que hicieron su recorrido a caballo siguieron el sendero de Chicot, el cual era empinado y, sobre todo, peligroso. 1000 metros de escalones de nieve componían este estrecho. Centenas de personas desertaron a medio andar. Otros no lograron abandonar el viaje voluntariamente. El clima era realmente arduo. El frío extremo y la imperfección de la superficie supuso un gran peligro para los viajeros. Aquellos que montaban a caballo sufrieron la pérdida de miles de ellos. El denominado Paso Blanco fue el cementerio de aproximadamente 3000 animales de carga, pasándose a llamar el Camino de los Caballos Muertos. Cada vez más personas se veían obligadas a prescindir del funesto viaje el cual mucho mal les había hecho. Aquellos que lograron completar el infausto viaje se encontraron desilusionados al llegar a la llana pequeña aldea. El pueblo, en menos de un año, se había poblado de una forma exponencial. Familias enteras venían del norte americano para cumplir el sueño de hacerse ricas. Pero el utópico lugar se convirtió rápidamente en un territorio que no daba abasto de personas, de barro y decepción. Los pioneros habían logrado cercar gran parte del territorio, por lo cual los recién llegados no tuvieron la mejor bienvenida, ya que toda la torta había sido repartida. Había una gran cantidad de construcciones y nuevos hogares de trabajadores, los cuales con fervor buscaban el opulento metal. Se estima que 100.000 personas se unieron a la aventura, pero solo 80.000 llegaron. 4.000 obtuvieron oro y 1.000 se fueron lo suficientemente plenos para considerarse ricos. Semanas de arduo trabajo después, los mineros lograron extraer gran parte del oro, aunque desgraciadamente para ellos, los que más riquezas obtuvieron fueron los comerciantes y especuladores, los cuales hicieron dinero a costa de estos mineros. La fiebre del oro comenzó a declinar a mediados de 1898, cuando gran parte del oro fue extraído y los trabajadores volvían cabizbajo hacia sus casas, sin haber podido cumplir su sueño por el cual tanto habían sacrificado. Ya para 1899, Klondike era historia. Una nueva fiebre se había extendido en el territorio de Alaska, en donde nuevamente, cegados por la codicia, miles de personas se embarcaban para cumplir el infame sueño, dejando atrás centenares de casas, las cuales supieron albergar centenares de esperanzas. Gracias por ver.